basado en Primera de Juan capítulo 1, and it's based on 1 John chapter 1, versículos del 1 al 3, capítulo 3, versículo del 1 al 3. chapter 3, verses 1 to 3, Y el tema es and the hijos de Dios, topic is children of God. hijos de Dios. Children of God. ¿Usted ha escuchado este término? Yo soy un hijo de Dios. Have you heard this word? Amen. I'm a child of God. Yo soy hijo de Dios. I'm a child of God. ¿Por qué? Why? ¿Cómo ha sucedido eso? How did that happen? ¿Qué es lo que pasó para que nosotros seamos hijos de Dios? What happened so that we would become children of God? Porque hay bastante que hablar de esto, fíjese. There's a lot to say about this. Y qué privilegio más grande And what great privilege ser un hijo de Dios. to be a child of God. ¿Sabe usted que si usted es un hijo de Dios, Did you know that if you're a child of God, usted es algo especial? you're something special? Usted tiene la imagen de Dios You en have su the vida. image of God. Aleluya. Usted tiene el respaldo del Dios Todopoderoso. You have the support of the all-powerful God. Usted es parte de la familia de Dios. You're part of the family of God. Hoy Dios tiene una familia There's family, grande. a big family, Aleluya, a través del mundo, throughout the whole world, a través de las naciones. through the nations. Y usted y yo And you and I, somos parte we are part de esta iglesia, of this church, de esta familia, this family, si somos hijos de Dios. if we are children of God. Okay, y la palabra de Dios dice, And the word of God says, Primera de Juan 3 del 1 al 3, 1 John chapter 3 from verse 1 to 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. amen. Hijos de Dios. Children of God. ¿Es usted una hija o un hijo de Dios? Are you a child of God this morning? ¿Por qué? Why? Es interesante, ¿verdad? It's interesting, isn't it? ¿Qué pasó? What happened? Aleluya. Hay un proceso There is a process que la Biblia nos the enseña. Bible teaches us. Es una maravilla It's a marvel. extraordinaria It's extraordinary ser un hijo de to Dios. be a child of God. Pero de acuerdo a las escrituras, But according to the scriptures, no de acuerdo a la imaginación de la gente o de la religión en general, not according to the imagination of people or religion de las creencias que hay en el or mundo. the belief systems in the Nosotros no world. podemos basarnos We can't base ourselves en las creencias que el mundo nos entrega. in the beliefs that the world gives us. Tenemos que fundamentar nuestra fe y nuestra creencia We need to found our faith, our en lo que belief Dios nos in enseña. what God teaches us. Muchos de nosotros Many of us, traemos un concepto erróneo y we equivocado bring a mistaken concept de lo que es ser un hijo de of Dios. what it is to be a child of God. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice That's why the word of God says to us que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. that we need to change our mind. Y tenemos que nuestra mente tiene que ser semejante a la mente de Cristo. And our mind needs to be like the mind of Christ. Y más claro todavía en Romanos capítulo 12, versículo 2. And more clearly in Romans chapter 12 verse 2, El apóstol Pablo nos recomienda, the apostle Paul recommends Y nos to us dice, and says to us, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mente, renewed by the understanding of your mind, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Solamente un hijo de Dios Only a child of God puede entender la voluntad de Dios. can understand the will of God. Solamente un hijo de Dios Only the child of God puede buscar la voluntad de Dios can seek the will of God de acuerdo a como la palabra de Dios lo indica. according to how the word of God indicates it. La verdad The truth es que el mundo y la religión nos han confundido. is that the world and religion has confused us. Las tradiciones de los hombres nos han confundido. Men's traditions have confused us. ¿Sabe lo que nos dice el mundo? You know what the world tells us? Si es que creen en Dios, If they believe in God, nos hablan de la paternidad de Dios. they talk about God's paternity. Eso significa That means que Dios es Padre that God is de Father la humanidad y toda la humanidad somos hijos de of Dios. humanity and we are all children of God. Y esto no es verdad. And that's not true. Fíjese que en el Génesis capítulo 1, versículo 1, In Genesis chapter 1 verse 1, ahí Dios está hablando de su paternidad, there God is speaking about his le paternity pertenece a Él por la creación. that belongs to him through creation. En el principio In the beginning,
crió o creó Dios God created los cielos y la the tierra heavens and the earth en el principio. in the beginning. En el principio de Dios, In the beginning cuando Él of- empezó eso, When he started that process, el proyecto de la humanidad the y de la project creación. of humanity, Sabemos que Dios es eterno, we know that God is eternal. pero en un tiempo pasado, But in the past, cuando nosotros no tenemos idea, when we have no idea, a Dios se le ocurrió it occurred to God en su infinito amor in his infinite love, y en su poder y in su autoridad y his power, señorío his authority and lordship, hacer una creación. to create something. Y en el principio entonces And in the beginning then, creó Dios, en este God principio, created. In this beginning, cuando empezó todo when esto, all this started, es el principio. is the beginning. Creó Dios God los created cielos y la the tierra. heavens and the earth. ¿Ok? Y entonces Dios, So God, por creador, as a es el creator, dueño owns everything del universo entero. of the whole universe. ¿Ok? Entonces tenemos que entender So we need to understand, que con respecto a la paternidad del universo in respect to paternity of the y de los universe seres and humanos, the human beings, por derechos de creación, through the right of podríamos creation, decir que Dios es Padre, we can say that God's a father porque Él es el creador, because he is a creator, es el autor, he's the author. Él es el que comenzó esto. He started all this. ¿Ok? Pero estamos hablando de hijos de We're Dios. speaking about children of God. ¿Ok? El pueblo de Israel The people of Israel se le llama hijos de Dios. are called children of God. Pero este pueblo, But this people, Dios lo apartó. God separated Y them. podríamos decir And we can say que Dios lo llamó por elección, lo eligió. God chose them. Israel fue elegido de todas las demás naciones. Israel was chosen from every other Y hasta nation. ahora And up until now, son el pueblo de they are Dios. the people of God. Son los hijos de They are Dios. the children of En God. cuanto a la elección. According to the election. Pero nosotros no estamos hablando del pueblo de But we're Israel. not speaking about the Israeli people. El pueblo, de hecho, Dios tiene cortada su relación con el pueblo de Israel ahora. As a matter of fact, God has cut his relationship ¿Ok? with Israel Hasta now, que se cumpla el tiempo del arrebatamiento de la iglesia until the fulfillment of the rapture of the church y happens comience la gran and the great tribulación tribulation en que happens. Dios nuevamente empezará a tratar con el pueblo de That Israel God directamente. again will start to deal with Israel directly. Mientras tanto, In the meantime, Dios a Israel lo protege, God protects Israel, lo cuida, looks after them, hace algunos milagros por ahí, does a few miracles porque there, tiene que perseverarlo, because they have to be preserved. tiene que cuidarlo, He has to look after them. tiene que llevarlo hasta el He has to final, take them to the end, porque si no desaparecería. because if not, they would disappear. Todo el mundo lo quiere quitar del medio. The whole world wants to get rid of them. Todo el mundo quiere quitar a Israel del medio. Everyone wants to get Israel off Y the map. déjeme decirle algo. And let me tell you something. Hasta ahora no lo hacen. They haven't done it till now Porque Israel tiene el respaldo de los Estados Unidos. because Israel has the backing of the US. Pero hace unos añitos, But a few years ago, cuando empezó el nuevo presidente que tienen ahora en Israel, when the new president of Israel started, ese presidente es enemigo del pueblo de Israel. that president is the enemy of the people of Y Israel. está quitando cada vez más y más el respaldo y el apoyo al pueblo de Israel. And he's taking away the backing to the people of Israel every Llegará el day. momento And the moment will en que come los Estados Unidos quitará su apoyo completo a Israel. that the US will take away their backing from Y the entonces Israel. ninguna nación So no nation tendrá temor de atacar a Israel. will fear attacking Israel Porque saben because they know que los Estados Unidos that the United States no lo va a apoyar ni will lo va a not respaldar. protect them. Aleluya, pero hay un Dios. But there's a God. Hay un Dios que está cuidando de su There's a pueblo God taking care of y his que lo está people, manteniendo maintaining them. y que lo va a sacar en victoria al And final. will take them to the victory in Es the verdad end. que tienen que pasar por muchas They cosas, have to go through many things. pero ese es el resultado de su desobediencia y rebelión. But that's as a result of disobedience and Pero rebellion. gloria a Dios But glory to God que el pueblo de Israel, that the people of Israel, Dios lo llamó God called them, y lo eligió He elected them de todas las from naciones all other nations para ser to be la niña de sus ojos. the apple of His Por eyes. eso es que cuando Dios habla de mi escogido, That's why when He speaks está about my hablando del chosen, pueblo de Israel, He's speaking about the people of Israel, siempre. always. Pero la iglesia, usted y yo, But the church, you and I, somos ahora hijos de Dios we are now children of God por adopción. through adoption. ¿Sabe lo que es adoptar? Do you know what to adopt is? Nosotros, cuando nacimos a este mundo, We were born into this world después que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, after Adam and Eve sinned in the Garden of Eden. nacemos con la naturaleza pecaminosa We are born with a sinful nature, y con esa naturaleza crecemos and we grow up with that y nature, nos morimos and we y die, nos vamos al infierno. and we go to hell. Pero But Cristo Jesús Jesus Christ ha venido, has come aleluya, para adoptarnos to adopt us como hijos de as Dios. children of God.
Puede decir gloria a Dios. Can you say glory to God? Usted y yo You and I, somos adoptados. we are Aleluya. adopted. Aleluya. ¿Qué palabra más bonita, What a adoptado? beautiful word, adopted. Adopción. Adoption. Hermanos, somos hijos de Dios We are children of God por adopción. through adoption. Pero para eso But for that, tiene que haber un proceso. there has to be a process. No es así nada más. It doesn't just Que a happen. cualquiera que le da la gana de decir yo soy un hijo de Dios. Of anyone that says, oh, I'm a child of God. ¿Por qué? Why? La pregunta conviene, ¿por qué? The question is, ¿Por qué usted convenient. cree Why? que es un hijo de Dios? Why do you think you're a child of God? Porque ha pasado el proceso Because you've gone through a process para poder ser adoptado to be adopted como hijo de as Dios. children of God. Y la palabra de Dios And the word of nos God revela este secreto, reveals this secret nos to revela us. esta gran verdad Reveals this great truth. de cómo un ser humano How a human que being no tiene, que tiene una paternidad que es diabólica, that has a paternity that's porque diabolic. nuestro padre es el diablo. Because our father was a devil. El padre de la humanidad ahora es el The diablo. father of humanity now is the ¿Ok? devil. El diablo es el padre de los hombres y las mujeres The devil is the father of the men and women que no han sido adoptados por Dios. that have not been adopted by God. Así que si alguno allí quien está mañana So if there's anyone here this morning que tenga religión, who has religion, puede tener costumbres buenas, have good customs, pero no ha sido adoptado but you haven't been a través adopted del proceso que la Biblia nos through the enseña, process that the Bible teaches podemos us, ser muy buenas we can be personas. very good people. Hay muy buena gente en el mundo que son incrédulos, There are very good people in the world that are que not nunca han believers, sido hijos de Dios, have never been children of son God. buenísimas, They're good people. ayudan a la They gente, help people. hacen muchas cosas They do buenas, many good things. pero eso no los capacita But that doesn't equip them para ser hijos de to Dios, be children of God, para ser adoptados to be adopted como hijos de as Dios. children of God. Para ser adoptados como hijos de To Dios, be adopted as children hay of que hacer God, algo. you have to do something. nosotros tenemos que hacer algo. We need to do Y something. esto está en las Escrituras. And this is in the Por scripture. ejemplo, en For- Juan 1:12. For example, in John Vamos chapter 1, ahí, mi verse querida 12. iglesia. Let's go to that chapter. Porque esto es extraordinario, hermano. This is extraordinary. Cuando usted se dé cuenta When you realize que usted es un hijo de that you're a Dios, child of God, porque muchas veces lo tenemos por garantizado. and many times we take it for No granted. meditamos siquiera como hijos de Dios cómo tenemos que We don't even comportarnos, realize how we have to cómo behave tenemos que vivir. as children of God, how to Y live. esto está en la palabra de Dios. This is in the Word of God. Cómo un hijo de Dios tiene que comportarse. How a child of God should conduct Cómo un hijo de Dios themselves. tiene que vivir. How we should live. Aleluya. Hay un compromiso. There is a commitment. No es así nada It más. doesn't just ¿Lo happen. tiene Juan 1:12? Have you found it? John ¿Qué es lo 1, que dice 12. ahí? What does it say? ¿Qué es lo que dice ahí? Más a todos que los que creyeron en quién, en él. As many as ¿Quién es received este? him. Who's him? ¿Quién es este? Who is him? Jesucristo, Jesús. Más a Jesus. todos los que creyeron en él. But- Dios. Dios les dio qué? Potestad, poder o autoridad. God has given them the right ¿De ser qué? to become what? Léalo. ¿De ser To qué? become what? Hijo de Dios. Children of God. La pregunta es, The question ¿hemos hecho ese proceso? ¿Hemos creído en el Señor Have we believed Jesucristo in the Lord Jesus como nuestro Señor, as our Lord, como nuestro Salvador? as our Savior? Entonces, ¿qué somos? So what are we? Hijos de Dios, Children of aleluya. God. ¿No le da gozo eso? Doesn't that give you joy? Oh. Qué lindo, hermano, aleluya. Eso nos separa del resto del mundo. That separates us from the world. Sí, hermano, y no es discriminación que nosotros hacemos. No, and we're not discriminating here. No discriminamos contra nadie. We don't discriminate Es against Dios el anyone. que hace la división, la separación. God makes that division. Hay dos clases de hijos en este mundo. There are two types of children in this Nada world. más. Nothing else. Los hijos del diablo Sons of the devil, y los hijos de the Dios. sons of God. That's it. De eso es, no hay término medio. There's no middle ground. No existe el término medio en There is, cuanto a eso. a middle ground does not exist here. O somos hijos de Dios Either we're children o of somos God hijos del or diablo. children of the devil. Eso es la Biblia, That's esa the es la palabra de Bible, Dios. the word of God. Vosotros sois de vuestro padre, le dijo el Señor Jesucristo a los judíos, The Lord said to the Jews, a los Jesus religiosos said, de su tiempo, to the religious people of his day, a los fariseos, a los saduceos. the Pharisees, the Sadducees, Vosotros sois de vuestro padre, You- el diablo. you are of your father, the Y devil. yo me maravillo, hermano, porque le está hablando a los escogidos. And I'm marveled at this because he's speaking to the chosen. ¡Wow! A los que al pueblo que él escogió le está diciendo He's eso. speaking to the people he had chosen. Increíble. Incredible. ¿Estará hablando alguna mentira el Señor Jesucristo? Is Jesus speaking a lie here? No. No. La verdad es que es eso. The truth is that.
Porque esta gente vivía en sus Because tradiciones. these people lived in their traditions. Rechazaban la palabra y los mandamientos de Dios por sus They tradiciones. rejected the commandments of Oh, God for their cuánta gente se traditions. está yendo al infierno hoy día People are going to hell today por defender su religión, for defending their religion, por defender sus tradiciones, defending traditions, por defender su idolatría, sus imágenes. defending their idolatry and images. Buena gente, Good people, buena gente good people, que cree que está bien con they Dios, think they're fine with pero no God, está bien con but Dios. they're not fine with God. Porque a Dios nosotros tenemos que Because we obedecerle need to obey God y vivir and to live conforme a los términos de Dios, according to God's terms, no conforme a nuestros not términos, according to our no terms, conforme a los términos que la iglesia evangélica pentecostal impone aquí. No, according to the terms that the evangelical Pentecostal church gives you hermano, here. iglesia, No. usted salga huyendo No, you flee de este lugar. from this place. Si algún día nosotros, a mí, a los líderes se nos ocurriera If one day we and the leaders occur decir to us algo to say que something esté fuera de la that's palabra de outside Dios of the word of God, y a usted lo deje fuera, and it leaves you out, hermano, hermana, brothers and no sisters, se vaya porque está en desacuerdo con nosotros por alguna cosa, pero don't no, leave because you disagree estoy with diciendo something. de fundamentos, de cosas I'm importantes, talking about foundations, important things. aclarando que es gerundio, this aclarando, up. ¿verdad? Porque a veces, vaya ya, es que somos difíciles los seres humanos, hermano. Clear this out because we are difficult sometimes as human beings. Ah, el pastor me dijo que me vaya, me voy. The No, pastor said to leave and I'm no, hermano, leaving. ¿cómo se le ocurre si el pastor No. no quiere que nadie se vaya? The pastor doesn't want anyone Quiere to que leave. traiga gente a la iglesia usted. Si ese es nuestro trabajo, Our job is to bring people, evangelizar, traer gente a la iglesia evangelize and bring people para to que se church, conviertan a Cristo. to come to Jesus. Y de su padre el diablo se conviertan y And sean from their father, adoptados. the devil, they convert to their father, Y sean God, adoptados como hijos de Dios. and be chosen as children. Así que a los que creen en su nombre Those that believe in his name, les dio potestad he gave them the right y poder and power para ser adoptados to be adopted hijos de Dios. children of Qué God. maravilla. What marvel. ¿Cómo se produce esto? How is this produced? ¿Se acuerda lo que dice Juan 3:3? You know what John 3:3 says? ¿Se acuerda de Nicodemo? Remember Nicodemus, Este hombre sabio, This wise man, inteligente, intelligent un man, doctor de la ley, doctor of the law, un abogado de nuestros tiempos. a lawyer of our day. Él tenía algunas preocupaciones, algunas preguntas. He had a few questions and worries. Él había tenido encuentros con el Señor Jesucristo probablemente. He had an encounter with Jesus, Y lo que enseñaba Jesús le llegó adentro. and what Jesus taught came to him. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque en ese corazón Because in that heart había inquietud. there was Había inquietud, había Unsatisfaction. deseo de encontrar la verdad. and a need to find the truth. Hermano, si hay una persona aquí que está dudando, If there's someone here that's pero es doubting, honesta con Dios en su duda, es honesta con Dios en su duda, and you're honest in your doubt with God, y usted quiere saber, porque And you- quiere saber, because you want to know, Dios God se lo va a enseñar. will show you. Pero si usted es una persona dudosa, con maldad, But if you're a doubting person with con maldad en wickedness, su corazón, with evil in your que lo heart, único que quiere es argumentar contra Dios, and all you want to do is argue contra against la God, palabra de Dios, against the word of entonces God, Dios nunca se va a revelar a usted. then God Nunca, will never reveal himself to you. nunca. Never. Porque para que Dios se revele a nosotros, Because for God to reveal tiene himself que to haber us, siempre una inclinación there has to be an y un inclination, deseo genuino y verdadero en a nuestro true and corazón genuine desire in our heart de conocer la verdad. to know the truth. Y conoceréis la verdad, And you shall know the y truth, la verdad os hará and the libre. truth shall set you Aleluya, free. Juan 8:32. Lindo versículo. John 8, verse 32. Conoceréis la verdad, You shall know the truth, y la verdad os hará and the truth shall libre. set you free. Yo soy libre, I'm aleluya. free. Y cantamos muchas veces, libre, soy libre. We sing that many times, I'm free. Y andamos más atados, hermanos, And we are more bound que Lázaro cuando estaba ahí en la tumba. than Lazarus when he was in the tomb. Cristo Jesús viene a hacernos libres. Jesus comes to make us Entonces free. Nicodemo viene de noche. So Nicodemus comes at night. Juan 3 está la historia esa, bonita, preciosa. John chapter 3 is the story here. Y Jesús no anda con rodeos, And Jesus doesn't beat como around the algunos de bush, nosotros, as some of us do. que a veces le damos tanta vuelta a la cosa y nunca llegamos al punto. That we go around in circles and never reach the point. Y inmediatamente And immediately se confronta con Nicodemo he confronts Nicodemus. y le contesta la pregunta al corazón. And he answers the question of Nicodemus to his Y heart. no se anda con rodeo. He doesn't beat around the bush. Respondió Jesús y le dijo, cuando este hombre preguntó, When this man asked a question, dice que Jesus vino a answered Jesús him. de noche He came to him at y le night. dijo, Rabí, He says, Rabbi, Rabí, que quiere decir Rabbi. maestro. What does this mean? Teacher. Ok, sabemos que has venido de Dios We know that you are a teacher, come from God como maestro, as a teacher. porque nadie puede hacer estas señales que tú haces ni si no está Dios con él. For no one can do these signs that you do unless God is with him. ¿Se da cuenta? Do you realize? Que él había estado escuchando a Jesús, viendo los milagros He had quizás, been seeing the miracles of Jesus, y se le empieza a despertar la curiosidad. and curiosity starts to Y awaken dice, inside. este hombre tiene algo especial. This man has something special. Hay algo diferente There's aquí. something different here.
Yo quiero saber qué es lo que I pasa. want to know what this Y vino is. de noche a él. And he came to him at night. Significa que vino a ocultas. He came hidden Porque él tenía problemas con los compañeros de él. because he had problems with his work people. Los del Sanderín se lo hubieran visto venir de día a Jesús. If they would have seen him come in the daytime to Lo Jesus, hubieran acusado, lo They hubieran would have accused maltratado him. quizás. maybe mistreated him. Así que vino de noche. So he came at night. Pero respondiendo Jesús le dijo, Jesus answered to him and said, nada que ver con lo que él le estaba diciendo. nothing what he was talking about. De cierto te digo, Most assuredly I say to you, que el que no naciere de nuevo unless one is born again, no puede ver el reino de he Dios. cannot see the kingdom of Qué God. verdad más extraordinaria. What an answer. Qué palabras más profundas y preciosas. What precious and profound words. Que traen un cambio, It aleluya. brings change. Profundo en el ser humano. Profound change in La the human religión being. no te puede cambiar. Religion cannot change Los you. ídolos no te pueden The ayudar. idols can't help you. La idolatría no te puede santificar. Idolatry cannot sanctify Aleluya. you. Pero cuando Cristo Jesús entra en el But corazón, when Jesus comes into the hay un heart, cambio en nuestras vidas. there's a change in our Aleluya. lives. Un cambio real. A real change. Un cambio genuino. A genuine change. Y somos libres And we are free de todas las ataduras of all the bondage que este mundo that this world nos trae brings to desde el us. momento en que nacemos a Él. The moment that we're born again to El Him, momento que el ser humano nace, the moment that human empieza a beings estar born, atado por las tradiciones, they are bound por by las traditions leyes, and por las laws, religiones religion. de este mundo. of this world. Pero Cristo Jesús vino But Jesus para Christ hacernos came libres. to make us ¿Cuántos son free? libres aquí en esta mañana? How many ¡Aleluya! are free this ¡Libres! morning? Free. Libres para la gloria de Dios. Free for the glory of God. Porque soy un hijo de Dios. Because I'm a child of God. Porque he nacido de nuevo. I'm born again. No soy, hermano, cualquier cosa. I'm not just any Usted no old es cualquier You're not cosa. just any old Usted es thing. un hijo de You're a Dios. child of God. Por adopción. by Dios adoption. nos ha adoptado como God sus hijos has adopted us as a His través children del nuevo nacimiento. through the new birth. Y este hombre que era un doctor de la ley, un abogado, And this man who was a doctor of the law, a que, lawyer, que conocía la ley de Dios, la palabra de Dios, who knew the word of God, the law en, of God. en ese tiempo, el Antiguo Testamento, In those days was the Old Testament. cuando Jesús When Jesus hablaba de la Escritura, se refería al Antiguo Testamento. spoke about the scriptures, he referred to the Si Old usted Testament. lee en Juan 5:39, If you read John chapter 5 verse 39, donde la palabra de Dios dice, where the word of Jesús God dice, says, Jesus says, escudriñar las Escrituras, search the se scriptures. está refiriendo al Antiguo He's Testamento, referring to the Old no al Nuevo Testament, Testamento. not the New Testament. Todavía no existía el Nuevo The New Testamento. Testament did not El exist. Nuevo Testamento The New Testament empieza con la vida de Cristo, aleluya, starts with the life of con su Christ, nacimiento, with His birth, con su anuncio, el anuncio a los ángeles. the announcement of the Y ahí angels, comienza la historia del Nuevo and then Testamentario the story of the New Testament y termina ya en starts, Apocalipsis. and it finishes in Y el Revelation, apóstol Pablo entre medio, and the Apostle Paul in the midst, escribiendo las 3 epístolas paulinas, writing the three aleluya, que son como Paul Él nos epistles enseña that teaches us cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. how we should behave as children Él nos of God. enseña cómo que somos la iglesia del Señor He Jesucristo. teaches us how we are the church of the Lord Jesus. Él nos declara que nosotros somos el cuerpo, He declares that we are the body, la iglesia preciosa de Cristo the precious Jesús. body of Christ. Y Él es la cabeza. He is the head. Él es el Señor. He is the Lord. No el Papa de Roma. Not the Pope of No el Rome. pastor. Not the pastor, No la reina de not the Inglaterra. Queen of England. Cristo Jesús. Jesus Él es la Christ. cabeza de la iglesia. He's the head Aleluya. of the church. Y nosotros somos su cuerpo. And we are His body, Usted y yo. you and I, Porque hemos nacido de nuevo. because we've been born Y porque again. hemos sido adoptados who have been adopted. en el cuerpo de in Cristo. the body of Christ, Que es su iglesia. who is His Aleluya. church. ¿No le da gozo eso? Doesn't that give you Y esa joy? iglesia. Esa iglesia. That church, El Señor Jesucristo la of the viene a Lord buscar. Jesus Pronto, muy is pronto. coming for it very Sí, muy soon. pronto. Aleluya. Soon and very Saldremos al soon. encuentro de nuestro Señor Jesucristo. And we will leave En to el have an arrebatamiento. En el arrebatamiento Jesus de la in the- iglesia. in the rapture of the Estamos church. viviendo, hermanos, tiempos de dolores. We're living in time of pain, Pero los tiempos de dolores but the time of pain van a terminar will finish cuando la iglesia sea levantada. when the church has been Y lifted up empezará la gran and the tribulación. great tribulation will Aleluya. start. Pero usted y yo But you and no I estaremos aquí. won't be here, Estaremos en la boda del Cordero. We'll be in the Aleluya. wedding of the Estaremos Lamb. alabando a nuestro Rey y Señor. Praising en, our Lord. en las mesas, aleluya. on the tables, Preparándonos para venir preparing to en come la segunda venida de Cristo in con the Él. second coming of A, Jesus. a lo mejor Él nos va a estar dando las instrucciones Maybe He'll give us instructions de cómo vamos a gobernar el mundo con Él. of how we're going to govern the world with Him, De cómo vamos a reinar en esta tierra con how we're Él. going to reign with Him on this earth. Prepárese, hermano. Prepare yourself. Prepárese, hermana. Prepare yourself. Usted y yo You and I, estamos destinados we're destined a reinar con Cristo aquí en to esta reign tierra. with Aleluya, por Jesus 1000 here on años. earth for 1,000 years. Aleluya. ¿Qué le gustaría regresar a su país Who would like to go back to their de country, origen? the origin ¿Eh? of country Yo of nací en origin? Negrete, allá, por el sur de Chile. I was born in the south of Chile. A lo mejor el Señor me manda allá. Maybe the Lord will send me Desde there
Va a ir a ser alcalde de Negrete, Robertito. You're going to be Aleluya. the mayor of Negrete. Gloria a Dios. ¿Y usted? How about Una you? alcaldesa de allá de San Miguel The- o the- del otro lado. The qué sé mayor yo. of San Miguel or Ahí somewhere en else. Bogotá. In Bogota. Gloria a Dios, puede que sea, ¿no? You could be. Eso es soñar. Aleluya. ¿Qué cambio va a hacer usted? What changes will you make? Usted no puede hacer ningún cambio. You can't make any Usted change. tiene que recibir las órdenes del rey. You receive the Aleluya. orders of the El king. rey se las va a dar. The king will give it to Gloria you. a Dios. El tiempo y el mundo tendrá paz. And the world will have peace. Y Dios, Cristo va a demostrar And Jesus will show que verdaderamente that truly con Él puede haber paz. with him there can be Si este peace. mundo If this world permitiera que Jesucristo gobernara would allow Jesus to a través govern de su palabra, through his word, de las naciones, los gobiernos, the nations, the governments, aleluya, sería otra cosa este mundo. this world will be Sería something otra cosa completely este different. mundo, It will be aleluya. completely different. Pero han rechazado al Rey de Reyes But they've rejected the y King of Señor de Kings Señores. and the Lord of Lords, Están quitando su palabra de las escuelas, taking his word from the están schools, quitando sus leyes de los gobiernos taking away the laws of the y government, poniendo leyes humanas, and putting human laws, leyes traidoras betraying que laws traicionan la naturaleza del ser humano that betray the human nature, al aceptar to accept toda clase de all abominaciones, types of toda abomination, clase de perversiones, all type of de perversion, inmoralidades. immorality. Pero gloria a Dios, Glory to God, que cuando Cristo reine, that when Jesus todo reigns, eso va a desaparecer, all aleluya. that will disappear. Y la justicia de Cristo va a reinar en este mundo. Righteousness of Christ will Y reign. usted y yo You and I formaremos parte de eso. will form part of this. Él nos dio He entonces gave us autoridad authority de ser esos hijos de Dios. to be called children Y, of God. y este hombre, Nicodemo, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo yo puedo And nacer de this nuevo? man ¿Cómo, said, cómo? how can a man be born when he's old? La pregunta, The question, ¿puede acaso un hombre viejo how can a man be born? entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Can he enter a second time into his mother's womb Y and yo be cuando born? leo esto me imagino un hombre grandote, hermano, You can imagine a big man grande, y ese entrando en el vientre de su madre otra vez, ¿cómo puede enter into hacerlo? the womb of the mother once again and be Y eso es born. lo que él está imaginando. And that's what he's imagining. Por eso es que dice, ¿cómo puede ser esto? He said, how can this happen? Y ahí caería la palabra del Señor que dice, And the word of the Lord says there, lo que para los hombres es imposible, what's impossible for es man posible para is Dios. possible for God. ¿Usted cree que sería difícil para Dios meter otra vez un hombre dentro del vientre de la madre? Do you think it would be impossible for God to put another man inside the womb No of es the mother? imposible para Él, pero es contra naturaleza y Dios no lo va a hacer. It's not impossible for God, but it's against nature. He ¿Me wouldn't do entiende? it. Do you understand? Lo puede hacer, He pero no could lo va a do it, hacer. but he won't. Porque va contra la naturaleza Because que Dios mismo nos ha goes against establecido. nature. ¿Me entiende? Amén, ¿o no? Y dice, de cierto te digo en el versículo 5, Verse 5, most assuredly I say to que you, el que no naciere de agua y del Espíritu unless one is born of water and the Spirit, no puede entrar en el reino de Dios. he cannot enter the kingdom of God. Lo que es nacido de la carne, carne es. That which is born of the flesh is flesh. Está hablando del hombre natural. Of the natural man he's speaking Okay. about. Y le está diciendo, él no piensa así con tu mente natural. Don't think about it with your natural mind. Y lo que es nacido del Espíritu, And that which is born of the Spirit ¿ok? Dice, Espíritu is es. Spirit. Mire qué interesante. How interesting. Dice, lo que es nacido del Espíritu. That which is born of the Spirit, Está hablando del Espíritu Santo, Dios. speaking about the Holy Spirit, Y God. después cambia, And then it changes. dice, Espíritu es a nosotros. And then it's Spirit is ¿Sabe speaking por qué? about us. You know why? Qué lindo que, aleluya. Mire, Efesios capítulo 2, versículo 1. Ephesians chapter 2 verse 1 Dice, says y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. that we will sin in our sin and we Él were nos dio dead in our vida. sin and trespass. Él nos dio vida But he gave us cuando life estábamos muertos when we were en dead nuestros delitos y in our pecados. trespasses and sins. Yo estaba vivo físicamente, I was alive physically, pero estaba muerto but I was espiritualmente. dead spiritually. Y eso es lo que dice aquí. And that's what it says here. El Espíritu Santo es el que nos da vida a The Holy nosotros. Spirit gives us life. El Espíritu Santo se contacta con nuestro espíritu, The Holy Spirit contacts our spirit. hace un contacto If there's a contact y le da vida. and gives us Lo life. resucita, en otras palabras. He rises them from the dead. Lo resucita a los muertos. He revives them. Y usted y yo And you and I ahora somos are now hijos de Dios, children of God. porque espiritualmente Spiritually, hemos resucitado. we have risen. Hemos sido adoptados We have been como adopted. hijos. Hay tanto que hablar de esto, hermano. There's so much to say Pero about this. tanto. Si usted So va a much su of this. concordancia If you go to your concordance y usted busca la palabra hijo, and you look for the word son or usted daughter, verá you'll see que empieza de un montón de versículos que dan todas partes. that a lot of verses you can find in the Bible Habla del hijo, that speak about the son, que es el pueblo de Israel, which is the people of por Israel, elección. by election. Habla del hijo Speaks eterno, about the son, ¿ok? El hijo unigénito. ¿Quién es? the only begotten son. Who's Nuestro Señor that? Jesucristo, el único. The Lord Jesus, the only Y one. ya habla de And los hijos de and Dios, speaks about the children of de los que God han sido adoptados, who have been adopted, la iglesia. the church. Usted y yo tenemos que aprender You and I need to learn a
diferenciar, hacer la diferencia. to differentiate, make Y a tenemos que difference. pedirle a Dios We need to ask God. que Él nos abra nuestro He entendimiento would speak to our para que understanding, nos revele to reveal to us esta cosa tan grandiosa y This maravillosa great and marvelous thing de que usted y yo that you and I, somos hijos del we are Dios children of Todopoderoso. all-powerful Aleluya. God. ¿Sabe usted que tiene derechos como hijo de Dios? Do you know you have rights as children of God? Y no porque andemos buscando los derechos nosotros, sino que es espiritual, es natural. We're not looking for them, but they're spiritual. Al ser hijos de Dios, To be a child of God, tenemos privilegios que los hijos de Dios, que los que no son hijos de Dios no tienen. we have privileges that people that aren't children of God don't have. Tenemos la protección de Dios. We have the Aleluya. protection of God. Tenemos la protección de Dios. We have the protection of Es Dios el God. que nos protege. God protects La us. gente del mundo puede decir, Dios me protege, The world can say God quizás protects sí, me, and maybe He does, porque Dios tiene misericordia aún de los incrédulos. because God has mercy on the unbelievers. Y hay ciertas leyes And espirituales there are certain spiritual laws que todo el mundo se beneficia de ellas. that the whole world benefits from. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Por ejemplo, el Señor Jesucristo hablando de esto dijo For example, Jesus speaking about this que said, el sol de Dios sale sobre buenos, the sun y comes malos. out again on the good and the bad, sobre hijos de Dios on the children of y God hijos del diablo. and children of the devil. Cuando llueve, When it rains, todos se mojan. everyone gets wet. Si usted está en medio de un grupo de incrédulos If you're in the midst of y unbelievers, está en la calle, you're in the street, todos nos mojamos. we get wet. ¿Usted cree que porque es hijo de Dios no se moja? Do you think because you're a child of God, you won't get wet? No, nos mojamos, porque eso No. viene sobre todos. We get wet. Y esa es la maravilla y la gloria de Dios. That comes upon everyone. That's the marvelous Entonces, of querida God. iglesia, So, beloved church, nosotros somos adoptados como hijos de Dios we are adopted as children of God a través through de creer en Él, believing in Him, de creer en Cristo believing in Jesus, y de nacer de nuevo, and being born again. aceptar el nuevo nacimiento. Accept the new birth. En otras palabras, In other words, arrepentirnos completamente, Repent completely totalmente Totally de nuestros pecados of our y sin de nuestra vida pasada. and our past life. Entonces, lo que llama el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, So, what the Apostle Paul speaks about in 2 Corinthians 5:17, pasamos a ser ¿qué? we become what? Una nueva ¿qué? A new what? Creación. ¿En New creation. dónde? ¿En la iglesia? In church? ¿En la In religión? religion? No, en Cristo. In Christ Jesus. Cristo. In Christ. Esto es lo maravilloso. Fíjese que siempre es en Cristo. It's always in Christ. Siempre. Always. Aquí el pastor no tiene nada que ver con esto. The pastor has nothing to do with Los this. líderes acá no tenemos nada que ver con The esto. leaders have nothing to do with this. Usted no tiene nada que ver con You have esto. nothing to do with Usted puede this. ser un instrumento para predicar, You can be an instrument to ¿ok? preach Y anunciar el evangelio. and announce the gospel. Pero el nuevo nacimiento But the new birth viene a través del trabajo que hace comes through the el work that Espíritu the Santo Holy Spirit does en la vida de una in the persona. life of a person. No se jacte usted. Don't boast. Dile la gloria a Dios Give glory to cuando God Dios lo usa when God uses you. para predicarle a alguien. to preach to Y ese someone. alguien se convierte. Gloria a Maybe Dios. they are saved. Ojalá Dios nos usara todos los días a todos nosotros God can use us. para que alguien conozca a Cristo. So someone may know Jesus. Pero a Jesús, el Dios Todopoderoso, But God, the all-powerful el God, que tiene poder who has power para cambiar nuestras to vidas. change our lives. Fíjate, la palabra de Dios nos enseña The Word of God teaches us que nosotros, hermanos, that we éramos enemigos de Dios were enemies of God. por naturaleza. By nature, El ser humano es enemigo de the Dios. human beings, an enemy of Pero God. a su tiempo, mire, Romanos capítulo 5. Romans chapter 5. Mire, leamos esos versículos preciosos ahí. Let's read this. ¿Está contento, hermano, Are you hermana? happy De ser hijo de to Dios. be a child of God? Declárelo, soy hijo de Dios. Declare it. I'm a child No of se God. avergüence. Don't be Yo ashamed. no me avergüenzo de ser llamado hijo de I am not Dios, ashamed of being a ni de child of gritar a God. los cuatro vientos Or to shout que it to soy the un four hijo de winds Dios. that I'm a child of God. Del versículo quizás 1, We're going to read from verse 1. le damos de lectura ahí porque la palabra de Dios nos fundamenta con esto. Dice, lo vamos a leer en español solamente. We'll read it just in Spanish. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la salvación, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Ay! Sabiendo que la tribulación produce. ¡Wow! Aleluya. ¿Sabe usted que la tribulación es una semilla? You know, tribulation is a seed. Produce. It produces. ¿Está usted en una tribulación? Are you in a tribulation? Prepárese porque va a dar fruto eso. Si usted está Prepare. listo, That's going to give you a fruit. va a producir. It's going to Aleluya. produce. Paciencia. Y la Yes. paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Todo esto va produciendo algo hacia arriba. Qué maravilloso.
Porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo. When was this given to us? When we were born again. Ahí se nos fue dado That's eso. when it was given to us. Usted y yo no podemos amar con nuestro amor físico y You natural, and I cannot love with physical love. como Dios manda As que God amemos. commands. Es imposible. It's impossible. El amor suyo y mío se queda muy corto. Your love and my love falls ¿Sabe very cuál es short. ¿sabe cuál es nuestro lema? You know what our topic is? Yo te amo si tú me amas. I'll love you if you love me. Si me das lo que yo quiero, entonces te amo, If ¿no? you give me what I want, I'll love you. No. Jesucristo Jesus da su amor en nosotros a través del Espíritu Santo shed his love through us, through the Holy Spirit. para amar To lo que no love. se puede amar. Y esto lo produce el Espíritu And this is Santo produced by the Holy a través Spirit de una oración continua, through a continual a prayer. través de depender absolutamente Through de Dios, depending on God para que cambie completely. nuestra For our mentalidad mentality to change. humana, Human mentality. porque nuestro amor humano Because our human no love cambia a nadie, cannot change ni a anyone. nosotros mismos, Not even ourselves. pero el amor de Dios But the love of God que ha sido derramado en mi corazón has y en been su poured out in my corazón, heart into your heart este amor This nos love da poder gives us para power amar lo que no se puede amar. to love Aleluya. who can't be loved. Amén. Amen? Y continúa ahí este pasaje precioso. And this passage continues. Porque Cristo, fíjese esto, cuando éramos débiles, For we were still without strength. a su tiempo murió por los In impíos. due time, Christ died Esta for the palabra ungodly. débil significa cuando estamos apartados de Dios, This word is when we were separated from God. separados de Dios, Separated from God. muertos en nuestros delitos y pecados. Dead in our sin and trespass. A su tiempo murió por los impíos, In due time, que usted y yo éramos. Jesus died for the ungodly. Puede decir amén. Can you say Hay amen? algunos de nosotros que tenemos un pasado bien negro, hermano. Some of us have a really Bien bad oscuro. past, very dark Pero past. gloria a Dios, But glory to God. que ese pasado quedó atrás. That that Aleluya. past is in the past. Y ahora And now, somos hijos de Dios, we are children aleluya, of God. por adopción. By adoption. Él me adoptó. He adopted me. Él me adoptó como su He hijo. adopted me. I'm his son. Aleluya. Y dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. For scarcely for a righteous man will one die. Con todo, dice con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Yet perhaps for a good man, someone would even Hay dare to personas que han die. muerto por otros. There are people who have died for others. Y no, esa persona es muy buena. Yo voy a morir por él. You know, there's people, I'm going to die for that person. Yo creo que si el primer ministro de que Australia estaría dispuesto a morir por esos dos que quieren matar ahí en Indonesia, I believe the Prime Minister of Australia wanted to die in the place of the two drug dealers in Indonesia. porque habla tanto de que lo defiende tanto, no sería capaz él de hacer eso, He's speaking about defending them. Would he be capable of doing that? ¿verdad? Y todos los que hablan por ellos y que son muy buenos, esos muchachos han cambiado y han sido reformados, Everyone that speaks on their behalf, they have been changed and transformed, reformed. pero no creo, yo no iría. No me va a hacer el valiente aquí de yo voy, ¿no? I wouldn't say I'd do it. Pero dice, mire lo que dice. But look what it says here. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Perhaps for a good man, someone would even dare to Con die. todo, pudiera ser que alguno osara, o sea, que fuera suficientemente valiente If para someone morir por un bueno. would be courageous enough to do it, Más Dios, but God, aleluya. Más Dios but God muestra su amor para Dem- con nosotros. demonstrates His own love towards us. En que siendo aún pecadores, In that while we were still sinners, cuando estábamos en el mundo, when we were in the world, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Pues mucho más, dice, estando ya justificado ahora, ¿ves? El Much cambio. more than having now been Ahora, justified. usted y yo Now, hemos sido justificados. we have been justified. Aleluya, somos hijos de Dios. We are children of God, Nos ha adoptado como hijos. not adopted. Pertenecemos a la familia de He's Dios. adopted us. We Él nos belong to the ama. family of God. He loves us. Su palabra puede cumplirse en nosotros. His word can be fulfilled in Usted y us. yo. You and I. Somos para cumplir las promesas de Dios. We're here to fulfill the promises Y of para que las God. promesas de Dios se cumplan en And nosotros. for the promises of God to be fulfilled in Las us. promesas de Dios no son para el The mundo. promises of God are not for the world. Las promesas de Dios son para sus hijos. The promises Aleluya. of God are for His Para su children, iglesia. His church. La única promesa para el mundo es The only promise for the world la is salvación salvation que Dios promete a través de nuestro Señor that Jesucristo. God promises through Si la quieren Jesus. aceptar la gente. If people want to accept it, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. God demonstrates His own love toward us that while we were still sinners, Christ died for us. Pues mucho más, estando Much- ya justificados en su sangre. Much more than having now been justified by His blood, Por él seremos salvos de la ira. we shall be saved from the wrath. Porque si siendo Through him. enemigos fuimos reconciliados con Dios For if when we were enemies, we were reconciled to God por la muerte de su Hijo, through the death of His Son,
mucho más estando reconciliados, much more having been reconciled, seremos salvos we shall be saved por su vida. by his life, La vida que dio Jesús en la cruz del Calvario. the life that Jesus gave on Y the no solo cross. esto, And not only that, sino que también nos gloriamos en Dios but we also rejoice in por el God Señor nuestro Jesucristo, through our Lord Jesus por Christ, quien hemos recibido through whom we have now received ahora la the reconciliación. reconciliation. Usted y yo, You and I, ¿hemos recibido a Cristo? have we received Jesus? Estamos reconciliados con Dios. We are con el Padre. reconciled with God. Somos hijos de We are Dios. children of God. Pertenecemos a la familia We de belong Dios. to the family Qué of God. maravilla, hermano. Qué What marvelous glorioso. thing. ¿Sabe usted los beneficios que usted tiene You know, the benefits that you have al ser hijo de Dios? being a child of Búsquelos, God. léalos. Read them. La Find them. herencia que usted tiene. The inheritance that you have. Somos herederos con Cristo. We are Aleluya. inheritors with Christ. Tenemos herencia We have inheritance. permanente y eterna. Eternal, permanent. Aleluya. Somos herederos, We are inheritors. coherederos Co-inheritors con Cristo Jesús with nuestro Jesus Christ our Señor. Lord. No somos poca We're cosa. no small thing. No le crea al diablo cuando venga a decirle que tú no eres nada. Don't believe the devil when he comes and says you're Dígale en worthless. su cara al diablo y yo soy hijo de Dios. Laugh in his face and say, I'm a child of Y God. saque pecho. And be proud. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Are you sure what you're saying? Soy hijo de Dios. I'm a child of God. Él es mi He padre. is my Father. Él tiene cuidado de He mí. looks after me. Y él quiere bendecir mi vida. He wants to bless my life. ¿Qué padre aquí no quiere bendecir a sus hijos? Which father here would want to bless their ¿Qué children? padre aquí no quiere que su hijo estudie? Which father here wouldn't want their children to Y study? saque una carrera. ¿Cuántos muchachos están en la universidad? Aquí levante su mano. How ¿Está en many la are studying universidad? at university here? at the Levántela, no moment? tenga pena. Eso es Lift up allá, your hand, don't allá, be allá. embarrassed. Gloria a Dios. 3 en la universidad tenemos, 3 4. in university, 4. Gloria, ¿hay alguien más en la Anyone universidad? else? Yo te quiero animar I want to a encourage que you. sigas adelante. to continue on, Estudia, study. esfuérzate, Strive. sé valiente. Be strong. Aleluya. Prepárate, Prepare yourself. porque Dios te va a usar Because God is going en to use algún you área que ahora mismo tú ni siquiera imaginas. in an area that you can't even imagine. Pero por sobre todas las cosas, But above all things, cuando recibamos los títulos, when we receive our titles, recordémonos. let's ¿Sabe remember, usted lo que hizo Charles Spurgeon? you know what Charles Spurgeon Cuando did él le entregaron las primeras notas en su colegio, when he got his first grades in a los 8 school, añitos, 8 years of él age. fue delante del Señor He went before the y Lord. se arrodilló He kneeled down y se lo mostró and he showed him to God para la gloria de Dios. for the glory of God. Reconozcamos Recognize a Dios en todo God lo que hacemos. everything that we do. En todo, hermano querido, joven. Everything. Young people, Tú no estás aquí porque eres valiente. you're not here because you're Tú strong. estás aquí porque Dios ha tenido misericordia de You're ti. here because God has had mercy Y on Él te you. hace valiente, aleluya. And He makes you Él nos strong. hace valiente a nosotros. He makes us strong. Él nos hace osados, He hermano. makes us Atrevidos. strong and daring. La palabra atrevido significa valiente, ¿ok? The En mi word- lenguaje, no sé en el suyo. Daring means to be courageous. En Chile también la palabra atrevido connota This word in Chile also una persona insolente, is a person that's una persona que le falta el respeto a otro. No sé disrespectful. si en otros países es lo mismo, I pero don't know if it's in other countries. atrevido también significa una persona osada, una persona valiente, Daring means someone brava, courageous. brava. Hermano, no te Strong. detengas. Don't stop. Si Dios ha puesto algo en tu corazón If God has y put está something de in your acuerdo heart con alineado con la palabra de Dios y la voluntad de Dios and it's aligned with the will of God, the word y el of God, propósito de Dios para the tu vida, purpose of God for your life, asegúrate, be sure que es Be Dios, sure it's God. que es papito el que está hablando. That it's your dad that's speaking Porque to usted you. y yo ahora podemos decir, papito, Because you and I can now say, Dad, Abba Padre, Abba Father, Abba Padre, papito Father. lindo. Aquí estoy, I'm aleluya. your child. Here I Aquí está am. tu hijo, Here's your son. obediente, Obedient, aleluya, sumiso. submissive. Dios no quiere hijos rebeldes, God hermano. does not want rebellious Aleluya. children. Dios no quiere hijos rebeldes. God does not ¿Sabe por want qué? rebellious children. You know Porque a esos why? hijos Dios mismo los disciplina. Because God disciplines El us. diablo no los disciplina. No, 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 no. The devil doesn't discipline you. Dios nunca va a dejar que el diablo nos discipline a nosotros. God will never allow the devil to discipline Eso es us. Dios el que lo hace. God does it. Ahora, Él permite que el diablo nos ataque Now He allows the de devil to algunas otras attack más. us in Pero estamos some hablando way. de disciplina. But we're talking about discipline. ¿Qué le parece a un papá que a Benjamín te gustaría que yo fuera y le diera un correazo a Elías? Hey Benji, would you like if I went and smacked A lo your mejor por son? respeto no dice nada, Maybe out of respect he wouldn't say pero anything. dentro yo sé que se le levantaría al indio porque tiene un indio ese que, no, But on the inside, he would get really angry. He gets angry que quite de vez en easily. cuando resucita. Tú, Okay? que de vez en cuando resucita. Every now and then, that anger management Yeah. is not working. Y a todos nosotros nos pasa, ¿sí o no? It happens to all of us. Hermano Herbert, ¿qué? Si a usted alguien le pegara a su hijo, le dice, no, es que se portó mal, yo lo disciplino. Brother Herbert, would you like if someone came and Aunque smacked sea el your hermano, child aunque and sea said, el oh, hermano that will Manuel. Aunque sea el hermano Manuel, ¿verdad?
Even if it was your dad, Usted a lo mejor dice, sí, mi papá, y lo hace, y ¡pum! you might say, yeah, I'll let him use Pero my dentro dad. uno decía, But on the wow. inside, you'd be, ¿Verdad? no way. Pues nosotros en nuestro tiempo, yo no sé ustedes, I don't know about you, but in our days, pero nuestros abuelitos nos sacaban la recontumelia. and our grandparents would hit us. ¿Sabe lo que es la recontumelia? Nuestros abuelos no. Our grandparents would just hit us. ¿Sabe usted que el abuelo tenía más autoridad que el papá? You know that back then the grandparent had more authority than the father. Yeah. Más autoridad que el papá. Y el papá More callado. authority than the father. Mi papá tenía 50 años y una vez me dio mi abuelo a mí. My dad was 50 years old and Y my se- granddad hit me Y se once. quiso meter él y le dijo, ¿y qué quieres que te dé a ti también? And my father wanted to protect me and his dad said, do you want me to kick Y you el as well? viejo, mi abuelo, bien parado And así. my granddad was a big built man. No, está bien, papito, dele más nomás. Yo dije, No, father, it's okay. Just keep hitting him. saca la hit cara him por again. mí, pues, papá, defiéndeme, papito. Defend yourself. Dios God nos disciplina a nosotros con un amor incomparable. disciplines us with El comparable amor love. disciplina. Love disciplines. Ahora la psicología nos ha enseñado estas teorías Now, psychology has taught us these theories que en realidad lo único que han traído es rebelión a nuestros niños that y the a only thing nuestra that's juventud, brought to our children is rebellion. en los colegios, en todos los In the lugares, schools and everywhere we go. de que no se le puede castigar al niño, disciplinar con correa, con lo que sea. That you can't punish your child and correct them. Hay hermanos que usan una cuchara de palo, Some people use a wooden spoon. yo usaba esto, I use this, pero ya no se puede usar. but I can't use it anymore. Otros, como algunos que yo he visto por ahí bien cerca, usan una pluma de pájaro grande, así. Someone uses a big feather of a bird, Y en vez de pegarle al niño le están echando aire, parece, and instead of hitting the child, they're fanning there with nice cool air para que le dé más aliento para gritar más to give you more breath to y para que el shout, berrinche sea más grande. that your tantrum will be bigger. Dios nos ama God tanto loves us so much que nos disciplina. that He disciplines us. Gloria, gracias Señor por tu disciplina. Thank God for His discipline. Gloria a Dios, porque Dios al hijo que ama, ¿qué? Because God, His child He Hebreos loves, 12. He disciplines. Léalo. Hebrews 12, No, si es verdad. it's true. Y vamos a Proverbios. ¿Y qué nos dice Proverbios? If you go to Proverbs, what does Proverbs tell Wow. us? Hermanos, por eso es que estamos como estamos en esta sociedad. That's why society is how it is today. Dije sociedad o sociedad. Society. Pero también en la iglesia nos está metiendo este mismo espíritu. But in the church, the same spirit is coming. Espíritu psicológico Psychological spirit que nos roba, hermanos. that steals from us. El poner en práctica la palabra de Dios Putting to practice the word of God que nos da tantos resultados. that works so much. Oh, aleluya. La palabra de Dios da The resultados. word of God works. Somos hijos de Dios. We are children of God. Y Él nos disciplina He cuando nos portamos disciplines mal. us for our own good. No digáis que el diablo, si usted se va a meter por allá, hermano, donde tiene que If meterse you go somewhere where you shouldn't go y le pasa algo, and something happens to no you, digáis que el diablo me hizo esto. No. don't say, oh, the devil attacked me. Usted se lo buscó y Dios permitió, o está You disciplinándolo looked for it and God used it to discipline you, para que abra los ojos, to open the eyes, despierte de la muerte espiritual en que está cayendo, wake up from that spiritual death that del you're letargo falling into, espiritual en que está cayendo that spiritual y lethargy. reaccione React y diga, ¿dónde estoy metido? and say, where am I ¿Qué doing? estoy haciendo? What am I doing? Dios mío, sácame de aquí. God, take me out of Y here. Dios, ¿cree usted que va a ir a sacarlo? No, usted tiene que salir corriendo. You need to run away, Usted tiene que pegarse y You. yo and I una carrera have to run y away escapar. and escape. ¿Se acuerdan de José? Remember Joseph? ¿Usted cree que Dios vino con un ángel, coge a mi hijo José de ahí Do you para think God sent an angel and grabbed Joseph para que no caiga en so tentación? he doesn't fall into temptation? No, la palabra dice que José, The word of God says that Joseph para todo, salió corriendo, fled, he ran away, escapó. he escaped. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. And that's what you and I have to Cuando do. vemos el peligro, hermano, When we see danger, escapemos. escape. Dios está con nosotros God is with us. y Él nos va a cuidar. He will take Y hay tantas care of cosas us. que hablar, hermano, si yo terminaría el próximo domingo. I could finish next Pero, Sunday. hermano, mire, qué lindo. Mire, Romanos 8, 14, 16. Look what Romans 8 verse 14 to 16 has to say. Este es un capítulo hermoso y maravilloso. There's a beautiful chapter of El God's apóstol word. Pablo The Apostle Paul está argumentando de lo que él era cuando estaba en el mundo, cómo él trataba de agradar a Dios. is speaking how he was in the world and how he tried to please God. Pero en el capítulo 8 él cambia. But in chapter 8 he changes. Y él dice, dice, ahora pues, Verse 1, en el versículo 1, verse 1, there is therefore ninguna condenación hay now no condemnation para los que están en Cristo to Jesús. those who are in Christ Jesus. ¿Usted está en Cristo? Are you in Jesus? Amén. No tenemos ninguna We have condenación. no condemnation.
Los que no andan conforme a la carne, who do not walk according to the flesh, sino conforme al but Espíritu. according to the Spirit. Y aquí la carne And here the flesh, no significa lo que nosotros no comúnmente pensamos. and it doesn't mean what we refer to. Aquí se refiere Here it's a referring que el apóstol Pablo quería agradar a Dios that the Apostle Paul wanted to please a God través de guardar la ley, las obras de la ley. through keeping the law. En otras palabras, él quería ser justificado delante de Dios In other words, he wanted to be justified before por las God buenas obras. through good works. Y a eso le llama carne. And he calls that the flesh. Nosotros normalmente vemos los resultados de andar en la carne But the result of walking in the flesh, y decimos esa persona anda en la carne. Si and we say that person's anda en walking in rebelión the flesh. contra Dios o anda metido en cosas que no tiene que andar metido, They're in rebellion against God and involved in things they shouldn't be involved with. decimos es carnal. We say that in the Y hay flesh. parte de verdad en eso. There's part truth in that. Pero la verdad es But the truth is, que una persona carnal a flesh person, es un niño espiritual, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de 1 de Corintios. 1 Corinthians chapter 3, Paul calls them a spiritual child. Porque quiere agradar a Dios They want to please a God través de las buenas obras. through good works. Usted y yo no jamás vamos a agradar a Dios a través de las buenas You and obras. I will never please God through good works. Pero las buenas obras But the good works, a nosotros como hijos de Dios to us as children of God, tienen que seguirnos. have to follow us. Amén. Amen? Nosotros tenemos que dar buenos frutos, en We otras have to give palabras. good fruit. Por sus frutos, By their fruits, ¿qué? what? Nos conocerán. You shall know them. Tenemos que darlos. We need to give Y fruit. no tenemos que forzarnos. We don't have to Es strive. algo natural, es algo espiritual. Something natural, ¿Usted spiritual. cree que un naranjo se esfuerza en dar naranjas? Do you think an orange tree forces themselves to give oranges? ¿Usted cree que un mango se esfuerza en dar mango? Do you think a mango strives to give Y se mangoes? aprieta y dice, voy a tener que sufrir hasta que dé And they mangos. suffer until they give mangoes? No, es No, natural. it's natural. Tiempo de la cosecha llega y hay mangos. The time of harvest comes and Y there's si no hay mangoes. mango hay que cortarlo porque no sirve el árbol. If Está there's no molestándonos. mangoes, you've got to cut the tree down. The Y eso es lo que tree's dice Dios en su useless. palabra. That's what God says Que in el His que no word. lleva fruto, hermano. He who doesn't give fruit, Un árbol que no lleva fruto en la iglesia, a tree that does not give fruit, al final tiene que ser cortado. in the end has to be cut down. ¿Y por qué cree usted que vemos tanta gente And why do you think we see so many que people después de tantos años en la iglesia that after many years in church, se van, they leave? se olvidan de Dios, They forget about God. regresan al mundo? They go back to the world. Ahí está el resultado There's de the no llevar results. fruto. No fruit. Entonces es natural So it's que el natural hijo that the child traiga buenos frutos a will la bring casa. good fruit to the Amén. God. Amen. Los padres que vemos aquí no nos gusta que nuestros hijos traigan buenas cosas a la casa. Parents, do you want your children to bring good things home? Si están estudiando queremos buenas notas, ¿sí o no? If those that are studying, you want them to have good grades. Y a veces les prometemos, ¿verdad? Les decimos, oye, saca buenas notas. And sometimes we Te voy a promise dar them, you esto. get good grades and Como we'll give aquel you en Chile this que le prometió al hijo comprarle una tabla, ¿cómo se llama eso? tablet. Comprarle una tabla al hijo si sacaba buenas notas. And this father had promised his son to get a tablet if he had good Y grades. llega el niño a la casa con los exámenes And the child comes home with his y test no se los results. muestra al padre. It doesn't show the Pero le father. dice, But he papito, says, papito, Dad, felicítame, felicítame. congratulate me, congratulate ¿Por me. qué? Le dice el papá, sacaste buenas The notas. father says, why? Did you get good grades? No, papá, no saqué buenas notas, pero No. te ahorraste 300,000 pesos. No, I didn't get good grades, but I saved you 700,000 pesos. Ya no tenía que comprarle el notebook. He didn't have to buy the notebook anymore, the tablet. Te los ahorraste, le dice. Ve, entonces los niños son muy So inteligentes. children are very intelligent. Y así tenemos hijos en nuestra iglesia. And that's how we have children in Que our creemos que church. podemos, hermanos, ahorrarle algo a nuestros padres. That we try to save money to our parents. Somos hijos de Dios. We are children of God. Gloria a Dios. Esa es la maravilla That's the marvel. que el mundo no puede entender. The world cannot Usted y understand. yo. You and I. Somos miembros de la We familia are de members Dios. of the family of God. No, por favor, no te devalúes. Please don't devalue Y yourself. ahí vamos a lo del domingo, la semana we can pasada. go back to last week. Vale la pena. It's worth it. Vale la pena. It's worth Porque it. valgo la sangre de Cristo. Because I'm worth the blood Y of soy Christ. hijo de I'm Dios. a child of Aleluya. God. Wow, hijo de Dios. Child of God. Hermano, joven, señorita. Young man, young woman. Hijos de Dios. Children of God. No andes, hermano, desperdiciando tu vida por ahí. Don't waste your life away out there. Aleluya, actúa con valentía. Act with valor. Valora tu vida. Value your life. Valoremos nuestro matrimonio, Value nuestras your marriage, our familias, families, nuestros our hijos, children, la iglesia, the church, al pastor, the pastor, a los líderes, the leaders, a los que trabajan, those who a work, nuestros jóvenes. young people. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Let's value Aleluya. what God has given us. Porque valemos Because we're worth la sangre de Cristo. the blood of Christ. Porque somos Because we are hijos de Dios. children of God. Somos el pueblo de Dios. We're the body of Por Christ. adopción. By adoption, Aleluya, somos adoptados. we are adopted
adopted hijos de Dios. children of Que God. Dios le bendiga en esta May mañana. God bless you this Dele morning. gracias a Dios porque usted es un hijo y una Let's hija de thank Dios. God because you're a child Amén. of God. Amen. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios le Glory to bendiga. God. God bless you. Gloria a Dios. Glory to God.